Busquen en sus Biblias en Éxodo capítulo 2. Este mensaje es para las madres y para todos nosotros. Es un estudio de una madre. En Éxodo capítulo 2 daremos lectura de... doy todos los 10 versículos que abarcaremos en este texto y otros textos nos van a ayudar en entender más de lo que está sucediendo aquí, especialmente Hebreos capítulo 11 es el texto principal. Éxodo capítulo 2. Doy lectura, oramos y doy unos ejemplos de unas madres en la Biblia y luego de esta madre. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ese es el significado de Moisés. Su significado es sacar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor para con nosotros como nuestro Padre Celestial. Te damos gracias por nuestra Madre. Te damos gracias por este texto y el ejemplo de esta Madre. Enséñanos de tu palabra para que todos nosotros, madres y los que no somos madres, aprendemos aquí cómo agradarte y vivir para tu honra y gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando nuestra mente recurre por la palabra de Dios y vamos pensando en madres, una que viene a la mente es un pastor que era de la iglesia de Éfeso, ciudad grande, dado a la idolatría, el ídolo la ídola que conmovía y dominaba Éfeso era Diana. Y en esa ciudad era llamado, Pablo le envió ahí su compañero fiel que le acompañaba en muchos de sus viajes misioneros, Timoteo. Timoteo pastoreó en esa ciudad grande. Y su madre, Eunice. Su abuela, Loida. Ellas dos le enseñaron a leer la palabra de Dios y aprendió bien la palabra de Dios. Otra madre es una madre de uno que llegó a ser nazareo. Y él era gran predicador, preparando el camino para la llegada de nuestro Salvador. Y ella es Elizabeth. Elizabeth y Zacarías nos dieron Juan el Bautista. Y luego también pensamos en la dama que dejó a su país y a todo lo pagano de su país y ese Dios idólatra
y fue con su suegra y aceptó y creyó en Jehová el verdadero. Se casó con Boaz y ella se llama ¿cómo? Ruth. Ahora, otra dama, escuché un buen mensaje esta mañana de esta dama. Ella, por medio de ella, rogaba, no podía tener hijos. Y ella se llamaba Ana. Y rogaba, dame un hijo y yo le voy a dar. Y Dios le dio la potestad de como nunca en su vida pudo, concibió. Dio a luz un hijo y lo llamó Samuel. Luego creció el pequeñito, no tenía mucho de edad, y le entregó al sacerdote ahí en Silo. Y ese hombre se llamaba Samuel. Samuel llegó a ser gran profeta en Israel y era conocido por su vida de oración. Uno que oraba y Dios contestaba. ¿Dónde aprendió Samuel a orar? De su madre, que oraba y Dios le dio la petición de su corazón. Otra dama es la que dio, a nosotros le conocemos a su hijo como el más fuerte en la vida físicamente, Sansón. No sabemos su nombre, solo conocemos a ella como la mujer de Manoah. Y Dios le concedió también, como mujer estéril, le dio la potestad de concebir y le dio a ese niño que llegó a ser un gran libertador de Israel, Sansón. Ella le inculcó mucho la palabra de Dios y le enseñó quién era un nazareo y que él tenía un voto que tenía que guardar. Inculcó en ella le inculcó en él fe. Y eso es lo que encontramos aquí en la dama que vamos a estudiar en esta noche. La familia de Jacob. En primer lugar, quiero recorrer un poco de la familia de ella, un trasfondo, y recorrer unas escrituras, y en esta manera ustedes pueden captar la idea de cómo estudiar y juntar datos de una persona o una escena. Éxodo capítulo 2, versículo 1. Un varón de la familia de, entonces aprendemos esta, es una hija de Leví. Otro texto es versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés. Entonces aprendemos que tenía un hijo y ese hijo, conocido en las Sagradas Escrituras, se llamaba Moisés. Pero también aprendemos de este texto que ella tenía una hija. Y ella era mayor de edad de Moisés. Y dijo a esa hija, hija, cuida a tu hermanito cuando él está en ese, ¿cómo se llama? ¿Qué es la palabra en la Escritura? Arquía en el río. Cuídale. Y ella se paraba de lejos para ver qué pasaba a él. Y cuando vino la princesa de Faraón y sus criadas, ahí estaba esa hija. Y en Éxodo capítulo 6, versículo 20, vemos otro dato. Entonces, ella, hija de Leví, vayan juntando esos datos. Y también tenía un hijo, se llamaba Moisés. Tenía una hija mayor. Y luego en Éxodo capítulo 6, versículo 20. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron tantos. Ahora, aquí aprendemos. Ella tenía otro hijo que se llamaba Aarón.
Y también aprendemos que ella, aquí tenemos su nombre, Jocabed se llama. Y su esposo se llama Amram. Juntando datos. Ahora otro texto que viene. Ella también en este versículo 20 dice que, y Abraham tomó por mujer a Jocabed su, ¿qué? Entonces, Jocabed es tía de su esposo. Ahora, busquen en Éxodo 6, versículo 18. Y los hijos de Coat, Amram, y ese es su esposo, Izar, Hebrón, Uziel. Entonces su esposo tenía 3 hermanos y él es el primero mencionado siempre y es el mayor. Amram era el mayor hijo de Coat. Ahora otro texto que es interesante. Números 26 y el versículo 53. Leo este versículo y nos va a enseñar acerca de Jocabed. Y la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, y que le nació a Leví en Egipto. Ella nació en ¿qué país? Egipto. No puse eso aquí en las presentaciones. Y luego dice, y le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Aram, a Aarón, a Moisés y a María, su hermana. ¿Cuál es mayor? Ahora, Jocabed tenía 3 hijos. ¿Cómo se llamaban? María, Aarón, Moisés. Ahora, otro texto, Éxodo 7:7. En Éxodo 7:7 dice, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de, ¿cuántos? 83. Entonces, Aarón nació 3 años antes de Moisés. Entonces, ¿quién es mayor entre María, Aarón y Moisés? Es María, porque María ya es una niña que está cuidando a su hermanito, bebito, recién nacido de 3 meses. Ella lo escondió en su casa, Jocabed, por 3 meses. Pero cuando ya su llanto era tan fuerte, ya no puedo esconderle más. Le puso en esa arquilla y le puso ahí en el río, ahí de Nilo. Y dijo a su hija, María, cuida a tu hermanito, cualquier cosa me avisa. Y cuando llora mucho, ya me avisa y yo le voy y le doy de lactar y le atiendo. Y después de ella nació Aarón. En el lapso de tiempo entre Aarón y el nacimiento de Moisés, Faraón da una orden. Cualquier hijo varón que nazca de las hebreas, tíralo en el río, mátalo. Entonces, eso es en ese lapso de los 3 años después de Aarón, el nacimiento de Aarón, y en el tiempo del nacimiento de Moisés es cuando el faraón dio esa orden. Ahora, la familia de Jocabed. Aquí les voy a dar la familia de ella. Primero es, ¿quién? Leví. Y él tenía unos hijos. Y estos son sus hijos. Gersón, Coat, Merari. Y no está mencionado en varios textos, pero es hija de Leví. Y tiene que ser, le explico en un momento, como nació después de los otros 3 hermanos suyos. Es menor de edad. ¿Por qué? Se va a casar con uno de los hijos de Coat. Y el hijo, vamos a ver acá. De los hijos de Leví es, Abraham es mayor y luego tiene 3 más. 4 hijos tiene Coat. Y varias veces menciona la palabra de Dios
este linaje, porque es de suma importancia. Ahora, Jocabed es tía de Abraham. Noten cómo bajé a Jocabed. Ella es su tía, pero ella va a ser la misma edad o probablemente menor de edad. Por eso le pongo como una hija que nació después. Y Abraham es el primero de sus hermanos en nacer. Entonces, él se casa con su tía. Y Amram y Jocabed tiene ¿cuántos hijos? 3. ¿Cómo se llaman? La mayor es, ahí está, María y Aarón y Moisés. Ahora comenzamos la historia. La historia, volvemos a Éxodo capítulo 2. La que concibió dio a luz un hijo y viéndole era hermoso y le tuvo escondido 3 meses. Entonces cae la orden de Faraón en capítulo 1. El varón que nace bebé varón de las hebreas, mátalo. Y Jocabed con su esposo Amram esconden a Moisés en la casa por 3 meses. Y Moisés va creciendo y su llanto llega a ser más fuerte según su crecimiento. Hasta ya no pueden esconder el llanto, y si los egipcios escuchan el llanto, van a saber que hay un bebé acá y van a querer saber el sexo de ese bebé, y si es varón, lo van a matar. Entonces es en ese momento que ella lleva a su bebé, orando que no le pase nada, lo lleva al río y le pone en esa arquilla. Y ahí pasó la princesa del faraón mismo con sus criadas. Y ven la arquilla y manda a una de sus crías a sacar del río al bebé. Y cuando lo abre, es un niño. Ella dice, ese niño debe ser de las hebreas. Entonces, ahí se acercó, esa es la pesadilla de Jocabed. Pero se acercó, ¿quién? María. María, la hermana de Moisés, se acercó y dice, ¿le puedo ayudar en conseguir a una madre para dar de lactar y cuidar al pequeño? Mira versículo 7. Entonces su hermana, esa es María, dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Entonces María llega y ve que su hermano está en los brazos de o la princesa o una de las crías. Ahí están mirándole, y ella rápidamente, como Dios usó a esa niña, María, ¿puedo conseguir a alguien para cuidar una nodriza? La palabra nodriza es una mujer que puede dar leche materna. Una nodriza que puede dar de lactar, porque la princesa no va a poder dar leche. Y ella, buena idea, consígueme una. Y en el versículo 8, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó ¿a quién? A Jocabed, a su madre, mamá. No le digas que tú eres mamá, pero ven conmigo, y la princesa quiere que tú le ayudes a criar a mi hermanito. Entonces ella prohijó a Moisés, le adoptó, y Moisés está en línea para ser el siguiente faraón de Egipto. Y fue criado en el ambiente del palacio, pero antes en los brazos de Jocabed. Jocabed va
dando de lactar, pero da más que leche, da más que amor. Enseña a ese pequeño quién es Dios y quién es el Dios de Israel, y es Jehová. Y le enseñó a Moisés a una edad pequeña a temer a Dios, y temer a Dios más que todas las cosas y todas las personas. Y Moisés captó, entendió. Ahora, en el versículo 10, lo que es interesante es, la princesa, sin darse cuenta, pagó a su propia madre para cuidar a su propio hijo, y sin saber que es la madre de él. Ahora en versículo 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón junto con su corazón. ¿Cómo hubiera sido ese día? Temblando, y le entrega. Pero seguramente de vez en cuando va a permitir a Moisés a visitar a su madre. Pero la obra que ella hizo en el corazón de ese pequeño, nunca lo olvidó Moisés. Y el impacto en ese niño es tremendo. Y ese niño llegó a impactar a una nación total. Entre los judíos, aún los judíos hoy en día, inconversos aún, llaman a Abraham padre de la familia y llaman a Moisés padre de la nación. Él es conocido como su padre de su nación. Ahora, versículo 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y lo puso por nombre Moisés. Jocabed no puso su nombre, es la princesa que puso el nombre. Entonces, Jocabed tenía fe. Ahora vamos a ir a un texto que nos va a dar mucha iluminación a Éxodo capítulo 2. Y lo que vamos a ver va a tener mucho que ver con madres, pero padres, hijos, primos, cualquier persona. En su contexto, en Hebreos capítulo 11, el autor va explicándonos qué es fe. Y le da una definición, luego una explicación, y luego ilustración, y luego ejemplos. Eso es en versículos 1, 2 y 3, y comenzando con versículo 4, ejemplos. Por ejemplo, 11, versículo 4. Por la fe, ¿quién? Abel. ¿Okay? Me contesten en voz alta. Versículo 3. Por la fe, en versículo 5, 11:5. Enoc, bien. Ahora en versículo 7, por la fe, Noé, bien. Versículo 8, por la fe, luego es, ¿dónde está? Por la fe también la misma, versículo 11. Sara, que no les dije el versículo. Luego es más de Abraham. Ahora quiero que noten en versículo 20, por la fe bendijo, que 21, por la fe, 22, por la fe, amén. Ahora, por versículo 23, por la fe, que, pero no es Moisés, son los padres de Moisés. Moisés es después. Ahora noten aquí, en versículo, ¿dónde quise? Okay, versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido ¿por quiénes? Por sus padres. ¿Por cuánto tiempo? Ya, por 3 meses fue escondido. ¿Dónde? En casa. Okay. Y porque vieron el niño hermoso y no tuvieron el deseo, no temieron el decreto del rey. Okay. Ahora, Jocabed tenía fe. Su fe le motivó a esconder, proteger a su hijo.
Su fe le motivó a valorar a su hijo. Le vio hermoso, precioso, de valor. No menospreció a su hijo. Muchos no valoran a su hijo y abortan. Y eso es contra la palabra de Dios. Busquen, no ahora, pero Salmo 139. Ahora, su fe le motivó a temer más a Dios que el decreto del rey. Eso está en el versículo 23. Y no temieron el decreto del rey. Tanto Jocabed como Amram, ambos están temiendo a Dios más que al rey y su decreto. Entonces, eso es cuando dice, por la fe Moisés, no es todavía la fe de Moisés, es la fe de los padres que le escondieron. Ellos son los ejemplos en versículo 23 de fe. Ahora siguiente es, su fe le motivó a enseñar a su hijo a temer a Dios más que Faraón. Entonces, Jocabed enseñó a Moisés, le enseñó, bien pequeño, pero le inculcó bien la palabra de Dios. Oh, la tarea de una madre es grande. El impacto que puede hacer. Y mira, es este niño es el que va a crecer y va a ser profeta y líder de la nación, y por medio de él Dios le va a dar ley, que es conocida como ley de Moisés. Ahora, ¿eso es todo? Ok, muy bien. Ahora quiero que noten en el siguiente versículo, en 24. Por la fe, Moisés hecho ya grande. Ahora es la fe de ¿quién? Ahora es la fe de Moisés. Antes es la fe de sus padres. Quiero que noten las decisiones que Moisés va a tomar. El hecho grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rechaza toda la riqueza, el honor, prestigio, posición, cargo que él hubiera tenido en el palacio de los egipcios, la nación de más potestad en todo el mundo en aquel entonces. Y él hubiera podido ser líder de esa nación. Rechazó. Y dice en el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Moisés tiene una mirada, y su mirada es hacia dónde. Es en el futuro, pero es en más allá de esta vida. No es en ahora, es en el futuro. No es en lo temporal, es en lo eterno. No en los deleites y placeres de ahora, es en los galardones de luego, en la eternidad. Y eso es fe. ¿Y de dónde lo aprendió? De Jocabed, de Amram. Eso es lo que esa es la fe que necesitamos, porque hay mucha tentación de meternos en lo fácil, los placeres de ahora. Pero ¿qué nos va a ayudar a resistir esas tentaciones? Es el ojo en la eternidad. Y eso es muchísimo más sublime que lo que me ofrece este mundo con sus placeres tan efímeros. Ahora, en el siguiente versículo, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y sigue hablando en versículos 28 y 29, cómo Moisés vivió por la fe.
Y nosotros tenemos que vivir por la fe, en la plena palabra de Dios, y enseñar a temer a Dios y tener fe en la palabra de Dios a nuestros hijos y a nuestros discípulos. No tengo hijos, puede tener hijo espiritual. Guía a alguien al Señor Jesús y ese es su hijo, su hija en la fe, su discípulo, y enséñale. Oh, mucho nos queda. Ahora es vivir por la fe. No por ahora, por luego. No por este mundo, por lo celestial. No por el temporal, el eterno. Y esa mirada y esa perspectiva cambia todo. Y ya no es tan atractivo la belleza de lo que se ofrece en este mundo, que nos tiene como cuando uno ve más allá, como Moisés, y rechazó los deleites temporales. Que Dios levante aquí a unas damas como Jocabed y a unos varones como Amram.